Chicos, buenos días. Hoy, 20 de julio, realizaremos un repaso del curso de comunicación de los temas tratados en el mes de junio y julio. Bien, iniciamos con la primera pregunta. En el enunciado, José Pérez cosechó espárragos, brócolis y rábanos en el fértil terreno. El número de acentos escritos que falta asciende a. Entonces vamos a analizar todas estas palabras aplicando tanto las reglas de tildación general y especial. José lleva la mayor fuerza de voz en la sílaba C. Es una palabra aguda. Las agudas se tildan cuando terminan en vocal. Pérez lleva la mayor fuerza de voz en la sílaba P. ¿Por qué se tilda esta palabra? Porque las graves se tildan cuando terminan en Z, en cualquier letra, menos en NSO vocal. Cosechó es una palabra aguda. Las agudas se tildan cuando terminan en vocal. Espárragos. Observo que es una palabra esdrújula y este tipo de palabras siempre se tildan. Lo mismo pasa en brócolis, ¿no? Brócolis es una palabra esdrújula. La mayor fuerza de voz recae en la sílaba bro. Todas estas palabras se tildan. Rábanos también es una palabra esdrújula. Entonces la debo tildar. Fértil lleva la mayor fuerza de voz en la sílaba fer. Es una palabra grave. Las graves se terminan cuando terminan en cualquier letra, menos en NSO vocal. Fértil debe tildarse. Entonces mi respuesta sería la letra A. Señale la alternativa que no requiere tildes. A ver, dice, medítalo, Edgar, medítalo profundamente. Aquí observo que la palabra medítalo lleva la mayor fuerza de voz en la sílaba di, es esdrújula, y todas las esdrújulas se tildan. Corre rápidamente y ganarás. Aquí observamos, en la palabra rápidamente, observamos un caso especial de tildación. ¿Qué ocurre con las palabras terminadas en mente? Por ejemplo, rápida más mente. Y con la palabra eficaz más mente. ¿Ya? En este caso, la palabra rápida por sí sola se tilda porque es una palabra esdrújula. Eficaz no se tilda porque las agudas cuando terminan en Z no deben llevar tilde. Entonces, cuando uno rápida más mente, me sale rápidamente. Todas las palabras que terminan en mente, ya con ser la tilde, ya siempre va a llevar tilde el adjetivo. Ya siempre va a conservar su tilde el adjetivo. No se olviden de eso. Por ejemplo, en eficazmente, observo que la palabra eficaz por sí sola no lleva tilde. Por lo tanto, al unirla con mente tampoco se va a tildar. Entonces aquí la palabra rápidamente debe llevar tilde. Ya, vamos a ver con lo otro. Dice, visitaron la frontera norcoreano y surcoreano. Aquí observamos también otro caso de tildación de palabras compuestas, ¿no? Unidas por el guión. Ya, cuando estas palabras están unidas por guión, se analiza cada una de ellas. Norcoreano es una palabra grave, termina en vocal, por eso no se tilda. Lo mismo pasa en surcoreana. Es una palabra grave, termina en vocal, por eso no se tilda. Se necesita un químico farmacéutico. Analizamos palabra por palabra, ¿ya? Químico es una palabra esdrújula, por eso debe tildarse. Farmacéutico es una farmacéutico, lleva la mayor fuerza de voz en la seu. Ahora vemos que es una palabra esdrújula. Todas las esdrújulas se tildan. Marcó la pared con el tiralíneas. Observo que esta palabra es compuesta porque está formado por la palabra simple tira más líneas. ¿Qué se hace en este caso? Cuando hay dos palabras simples y estas dos se unen, la segunda palabra siempre va a mantener su acento. Por ejemplo, tira líneas. Observo líneas, que es una palabra esdrújula,
entonces las esdrújulas deben tildarse, ya tira líneas. Esto sucede con las palabras compuestas. Siempre va a mantener su tilde la segunda palabra, su acento, no tira líneas. Muy bien. Entonces mi respuesta sería la alternativa C. Esa es la única que no requiere de tildes. A ti te dije que eso no te convenía, pero tú preferiste irte a Huancayo sin saber cómo ni por qué. Para resolver este ejercicio recordemos los casos de tildación diacrítica, tanto en monosílabos como en polisílabos, ¿ya? La tildación diacrítica es un caso especial de tildación, ¿por qué? Porque no obedece a las reglas de acentuación general, es decir, a las palabras agudas, graves, esdrújulas, ni sobresdrújulas. Vamos a iniciar con la tildación diacrítica en monosílabos. Recordemos que solamente 8 monosílabos se deben tildar. Si él te mide, tú sé más. Solamente estos 8 monosílabos se tildan, ¿ya? En cambio, ten en cuenta que no se tildan las palabras solo, o, este, ese, aquel. Antes se tildaba la palabra solo, ahora ya no se tilda para nada. La O cuando estaba entre números se llegaba a tildar. Por ejemplo, cuando decía 8 o 10. La O llevaba tilde para no confundirla con el 0, pero actualmente ya no se tilda. Este y aquel tampoco se tildan. Recuerda que solamente 8 monosílabos se deben tildar, por lo tanto, fue, fe, di, ti, vio, dio, estos monosílabos nunca las voy a tildar. ¿Está bien? También se van a tildar la palabra aún, que se refiere a todavía, y no se tilda cuando equivale a incluso. ¿Está bien? Recordemos, a ver chicos, ¿cuándo se tilda así? Cuando es un adverbio de afirmación o es un pronombre. Él se tilda cuando es un pronombre, te cuando es referido a un sustantivo de infusión, ¿no? Cuando es más que nada conocido como la bebida. Mi se tilda cuando es un pronombre, de cuando proviene del verbo dar, tú también cuando es un pronombre, sé cuando proviene del verbo ser o saber. Por ejemplo, yo sé mucho, sé buen hombre. Más lleva tilde cuando se refiere a un adverbio de cantidad o también cuando está referido al signo matemático. Ahora sí, ¿qué dice? A ti te dije que eso no te convenía. Analicemos. Te no lleva tilde porque es un pronombre, ya no es una bebida. Ti es el monosílabo que nunca se debe tildar. Dije que eso no te convenía. Ahora analicemos acá, convenía. Observamos que hay dos vocales seguidas, la I y la A. La I es cerrada y la A es abierta. Aquí me doy cuenta que hay que se produce el famoso hiato acentual. Por lo tanto, la I debe llevar tilde. Convenía. ¿Te das cuenta? Cuando hay dos vocales seguidas y en estas dos vocales seguidas la I suena más, automáticamente la debo tildar. ¿Qué más dice? Pero tú preferiste irte a Huancayo. Aquí veo que este monosílabo tú está referido a un pronombre, reemplaza a un sustantivo. Por esa razón la debo tildar, sin saber cómo ni por qué. Aquí se produce la tildación enfática, ¿no? La palabra cómo se tilda porque es una pregunta, no sé cómo ni por qué, porque está referido también en tono enfático, ¿no? Y también se tilda, ¿por qué? Ya que es una pregunta indirecta. También se produce aquí la tildación enfática, ¿por qué? ¿Cuál sería mi respuesta? ¿Cuántas requieren de tilde? 1, 2, 3, 4. Señale la alternativa, a ver qué dice aquí. Señale la alternativa que presenta un monosílabo incorrectamente tildado. Recuerda, los únicos monosílabos que se tildan son si él te mide, tú sé más. Entonces analicemos. Vino para que dé una conferencia. Esta D está correctamente tildada porque es del verbo dar.
En esta suma faltaba el más, referido al signo matemático, por lo tanto debe llevar tilde. Vive encerrado en sí mismo. Sí se tilda cuando reemplaza un sustantivo, ¿no? Entonces aquí sí está bien. ¿Desea un té caliente o frío? Observo que té se refiere a bebida, por esa razón se tilda, y frío es un hiato acentual, ¿no? ¿Por qué es hiato acentual? Porque hay dos vocales contiguas, dos vocales seguidas, la I es cerrada, la O es abierta y la I es la que suena más fuerte, ¿no? Por eso automáticamente se tilde esta palabra. Lo sabía, mas no dijo nada. En sabía también hay hiato acentual, ¿no? Sabía. Por esa razón se tilda. Mas no dijo nada. Mas no está referido ni a cantidad ni a el signo matemático. Entonces esta palabra no debe llevar tilde. Más se puede reemplazar por pero. ¿Ve? Lo sabía, pero no dijo nada. Entonces, cuando se puede reemplazar por la palabra pero, este monosílabo más no se tilda. Entonces, ¿cuál sería mi respuesta? La letra E, ¿ya? Esa es mi respuesta. Indique cuántas tildes son necesarias en cada enunciado. Analicemos, a ver, tanto los monosílabos como las reglas de acentuación general. Ya vamos a tener en cuenta todo ello. No sé de qué piensa hablar con él. Veo que se refiere a saber. Aquí observamos que se debe tildar, que lleva tilde, porque está expresado en un tono enfático, es una pregunta. Él también lleva tilde porque es un pronombre. Este monosílabo reemplaza un sustantivo. Rubén. Rubén lleva la mayor fuerza de voz en la sílaba ven. Ahora, es aguda, termina en N. Por eso se tilda. ¿Ya? Es una palabra aguda. Revisó. Revisó, termina en la sílaba so. Es una palabra aguda, debe llevar tilde. El periódico, periódico, lleva la mayor fuerza de voz en la sílaba rio. Es una palabra esdrújula, todas las esdrújulas se tildan. Muy bien, vamos con lo otro. ¿Qué dice? Por la tarde. Tarde es una palabra grave, ¿no? Las graves no se tildan cuando terminan en vocal. Entonces, me agradaría saber cómo lo haces. Agradaría, observamos que en esta palabra hay dos vocales seguidas, ¿no? La I y la A. Y también me doy cuenta que la I suena más. Automáticamente la estoy tildando por esa razón. ¿Ya? Aquí se produce el hiato acentual. Me agradaría saber cómo lo haces. ¿Cómo es una pregunta? Por eso debe llevar tilde. Aquí se produce la tildación enfática, ¿no? Y en agradaría la tildación de hiato acentual o disolvente. En forma sutil, se retiró de ese lugar. Retiró es una palabra aguda, porque lleva la mayor fuerza de voz en la sílaba ro. Se tilda porque todas las agudas, cuando terminan en vocal, deben llevar tilde. Entonces analizamos. ¿Cuántas palabras se deben tildar en la primera oración? 3. En la segunda, 3. 3, 3. En la cuarta, 2. No, en la tercera, 2. Y en la cuarta, 1. Mi respuesta es la D.